Luego comencemos un poco con los escenarios, ¿no? ¿Qué es posible y qué no es posible? Entonces, un primer escenario es lo que se denomina como standalone, ¿no? Al final, pues eso, se mantiene que se puede poner hasta 20 módulos en paralelo, ¿vale? Y el modo standalone es básicamente una carga que no tiene fotovoltaica y que directamente está operando, pues arbitrando con la red, entre comillas, ¿vale? Básicamente puede, como al final no tendría excedentes de los cuales se podría aprovechar, en este caso lo que haría es cargar la batería en precios bajos de la red y descargar la batería hacia la carga en precios elevados. O ni siquiera, al final, por ejemplo, hay ciertas gasolineras que están obligadas a poner puntos de carga rápida. Estamos hablando de puntos de carga de 180, 200 kilovatios de potencia, y en ese caso, pues la infraestructura eléctrica que disponen, pues se queda corta, ¿no? Porque entonces en ese caso lo que están realizando es poner múltiples módulos en paralelo, ¿vale? Y ponerlo a operar como modo full peak shaving. Entonces lo que hacen es reservar el 100% de la capacidad de la batería, las mantienen cargadas, consumiéndolo a lo máximo que pueden de la red, de lo que tienen contratado, y que operen exclusivamente en aquellos momentos cuando los cargadores de carga rápida están operativos. Sí. Luego tenemos un segundo escenario, pues eso, un sistema conectado a red con inversores compatibles, que son los que comentábamos anteriormente. Sistema de almacenamiento, se puede poner hasta 20 módulos en paralelo. Al final, la idea es que todo esté centralizado en un Smart Logger, ¿vale? Aquí aparece un Smart Acu, que es un equipo de comunicación que se suele usar en utility, pero bueno, al final o sea, al final no deja de ser un Smart Logger, ¿vale? Entonces, toda la comunicación se debería encontrar centralizada en un Smart Logger y evidentemente, pues el medidor, pues también, ¿no? Porque necesitamos tener, pues, visibilidad del punto de frontera. Entonces, siempre que se tenga inversores compatibles, pues se dispone con el certificado de vertido cero que, pues, que ya se cuenta, ¿no? Básicamente para ello. Otro caso del mismo segundo escenario es cuando se tienen inversores no compatibles. Entonces, imaginémonos, a lo mejor hay un M1, a lo mejor hay un 330 GTLH1 o cualquier otro inversor que no esté dentro de la lista, un M2, por ejemplo, un M5, y quieren poner baterías CNI. En ese caso, como elementos adicionales a los que ya comentaba, es necesario tener pues el Smart Logger que ya existe en planta, ¿vale? Y luego otro Smart Logger que esté realizando toda la comunicación y centralizando la comunicación del sistema de almacenamiento. Luego un EMS, que es un Energy Management System, sería un equipo de comunicación que actuaría de máster entre los dos Smart Loggers. Y por último, habría que instalar un transformador aislador, en este caso de 400 voltios a 400 voltios, ¿vale? La idea es que, digámoslo así, las sobretensiones que puedan existir en el lado del lado de fotovoltaica, pues no afecte a los PCS, básicamente. Entonces, por eso el por qué se debe de poner un transformador pues, que nos brinde una separación galvánica entre los sistemas. Como comentabas, al final, pues la siguiente slide era sobre inversores no compatibles, es decir, inversores de terceros. Entonces, al final tenemos pues una instalación, bueno, no, perdón, el inversor de terceros es este, en el cual tenemos pues el inversor de terceros, ¿vale? Puede ser cualquier otra marca, su respectivo equipo de comunicación, ¿vale? Y básicamente es lo mismo. O sea, al final el MS se va a comunicar con el equipo de comunicación de la planta fotovoltaica, llámese Huawei, llámese cualquier otra marca, y tiene que estar comunicado también con el Smart Logger, el cual va a centralizar la comunicación del sistema de almacenamiento, ¿vale? Tener en cuenta que el MS tiene que tener la capacidad de tener las mismas funcionalidades que ofrece Huawei, ¿no? Al final, maximizar excedentes, modo tow, etcétera, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante. Y luego el que me he saltado básicamente es realizar el acoplamiento en este caso en media tensión. Entonces, como vemos, tenemos a la salida de los PCS un cuadro a 400 voltios, se conecta a un transformador elevador a 10 kilovoltios y bueno, al final en este caso también se requeriría el MS. Este caso sobre todo está un poco pensado para estas instalaciones de autoconsumo compartido bueno, que a veces exigen que sea un conexionado en media tensión, ¿vale? De hecho, hay que pensar que la mayoría, el 99% de las plantas comercial e industrial en España son
han sido gestionadas con vertido cero, ¿vale? Entonces, el MS tiene que tener la capacidad de realizar la gestión de vertido cero, pero además de integrar las funcionalidades del sistema de almacenamiento. Entonces, por eso tiene que tener visibilidad a nivel de fotovoltaica, porque ya no sería el equipo de comunicación de la otra marca, sino sería el MS quien se encarga de recibir si estoy invirtiendo o no y de enviar la orden a los respectivos equipos de comunicación de gestionar esto, ¿vale? Entonces el MS es quien se encarga de tomar la decisión y ya toma el Smart Logger o el equipo de comunicación de terceros como esclavos, básicamente, ¿vale? Entonces al final aquí tenemos una solución on-off grid con fotovoltaica y con un sistema de almacenamiento. ¿Qué significa cuando nos referimos a on-off grid? Básicamente un sistema backup, ¿vale? Como podemos ver, disponemos de una caja, o sea, un switching cabinet, que es un backup box, ¿vale? Pero muy grande, que esto no lo proporciona Huawei, esto se debe de buscar básicamente en el mercado, ¿vale? Una caja de backup que nos permita realizar el switching entre la red y las cargas comunes y las cargas críticas para cuando haya un fallo de red. Y bueno, básicamente debería de enviar la señal al MS. El MS, como decía, es quien va a gestionar todo esto y es quien le daría la orden a los PCS de que comiencen a operar en modo off-grid, es decir, generar su propia red para poder alimentar las cargas críticas. Luego, un quinto escenario es básicamente lo mismo que, bueno, es un sistema completamente off-grid, ¿vale? Que dispone de un grupo electrógeno pues para su operación normal, ¿vale? Entonces, la principal función de esto es instalar un sistema de almacenamiento que nos permita almacenar toda aquella energía que en un principio estaríamos perdiendo en la instalación off-grid y que actúe de grid forming, ¿vale? Entonces, la idea es que el MS gestione la carga de la batería tanto de la fotovoltaica como del grupo electrógeno. Entonces, la idea es que el grupo electrógeno también esté comunicado con el MS para que el MS pueda controlar el nivel de carga de generación del propio grupo electrógeno, ¿vale? Sí, sí quedó claro esto, ¿cierto? Este escenario. En este escenario, por ejemplo, lo que Sí, vemos, no vemos la red, entonces es como si siempre fuese en una aislada, off-grid, ¿no? Se pone eso on y es. off-grid, pero realmente sería off-grid apenas. Eso es, eso es. Entonces, al final, estamos compartiendo, o sea, tendríamos tres generadores, el fotovoltaico, el PCS de la batería y el grupo electrógeno. Evidentemente, aquellas instalaciones que se diseñen desde cero y no cuenten con un grupo electrógeno, pues no dispondrían de ella y ya está, ¿vale? Pero bueno, al final es un escenario posible y la mayoría, pues, contarán con un grupo electrógeno, ¿vale? Y como hemos visto, en todas las soluciones microgrid, el máximo de baterías que se pueden poner en paralelo son 5, ¿vale? Siempre son 20 en on-grid, o sea, netamente on-grid, y 5 para sistemas microgrid. Eso es algo importante de notar, Perfecto. ¿vale? Entonces aquí lo que he puesto es un esquema de comunicaciones. De momento se disponen de dos, ¿vale? Cuando son pocas baterías, en torno a 2, 5 baterías, lo que se hace es, bueno, está el Smart Logger, el cual está ya centralizado todos los inversores fotovoltaicos de la planta, medidores, etcétera. Se agrega un Smart Module, que esto lo que nos permite es incrementar los puertos fase Ethernet del propio Smart Logger, ¿vale? Luego lo que hacemos es poner una extensión mediante un switch que ya viene integrado en la propia Smart ACU o no. Básicamente el switch viene, digámoslo así, de manera separada, se puede conectar donde sea. Y lo que hacemos es una conexión directa en fase Ethernet desde las unidades de control y monitorización de cada una de las baterías hacia el switch, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que no sé si es fácil de entender aquí o no, pero en esta zona, los PCS, se realiza un anillo de fase Ethernet. Entonces, la comunicación de los PCS es independiente de la comunicación de las baterías. Pensar que al final, como tenemos tantos datos que estamos recogiendo a nivel de módulo, pues se ha tenido que separar la comunicación. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, la comunicación por anillo de fibra. Entonces, lo que hacemos es comunicar los MUs de las baterías por fibra, tener uno de ellos como máster y comunicar directamente
a uno de los puertos del Smart Module, ¿vale? El anillo de fibra, perdón, el anillo de fase Ethernet de los PCS sí o sí siempre se debe de mantener. Entonces, al final es el conexionado por anillo de fibra se suele instalar un poco para módulos que están, o sea, que son para instalaciones que son superiores a 1 megavatio hora, sobre todo, por la cantidad de equipos que se disponen. Los PCS, Nelson, Sí. veo que hay una línea que es discontinuada. Puerto LAN del Smart Module conectado al PSS1 y luego PSS1 al PSS2, PSS2 al PSS3 y así hasta llegar al PSS5. O sea, se hace como un conexionado en cascada y luego el PS5 iría conectado de vuelta al Smart Module. O sea, se debería de hacer un anillo de fase Ethernet.